Porque nuestra Pascua, y aclara que es Cristo, fue ya sacrificada por nosotros. O sea, Pablo está dejándonos claro que la Pascua nuestra es Jesucristo. Ahora, cuando nosotros decimos que Cristo es nuestra Pascua, ¿qué significa eso? ¿Qué entiende usted o qué entendería una persona que usted le dijera, Cristo es mi Pascua? ¿Qué pasaría si usted se encuentra con una persona judío mesiánica que viene delante de usted y le dice, voy a Jerusalén en Pesaj es Pascua en este tiempo, y voy a ofrecer un cordero allá? Y usted le dice, no, pues y te pregunta, ¿y tú vas a ofrecer un cordero para Dios? Y usted le diga, no, para nada, si ya yo ofrecí mi cordero es Cristo, Cristo es mi Pascua. Y la persona se te viene y te dice, ¿qué tú me estás queriendo decir con que Cristo es tu Pascua? ¿Qué usted responde? Es menester que nosotros entendamos hoy qué significa que Cristo es nuestra Pascua y qué implica que Cristo sea nuestra Pascua. Porque si entendemos eso, entendemos muchísimo mejor el Evangelio y sabremos cómo debemos reaccionar o vivir en consonancia con eso. En primer lugar, vamos a explicar qué cosa es Pascua como tal, la palabra. ¿Qué significa Pascua? Pascua en hebreo es Pesaj, en hebreo es pasar por alto. ¿En qué sentido tiene esta palabra el significado de pasar por alto? En el sentido de lo que enseñan las Escrituras, que Dios pasó por alto. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Éxodo capítulo 12, y vamos a leer los versículos desde el 21 hasta el 24 para entender qué es lo que significa que Dios pasó por alto. ¿Pasó por alto qué? Éxodo capítulo 12, versículos del 21 al 24. Y dice la Escritura, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Miren ahí la palabra, ubíquense en el contexto, sacrifiquen el pasar por alto. Eso es básicamente lo que está diciendo, pero ¿qué se está refiriendo él pasar por alto ahí en la Pascua? ¿Qué es? Sigue diciendo, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el berilo. Allá que hay una pista, la Pascua está relacionada con la muerte, obviamente, de un animal. Hay sangre, hay derramamiento. O sea, la Pascua es un animal que nos va a ayudar o que va a ayudar al pueblo a que pasen por alto. Van a ver en qué sentido. Sigue diciendo, dice que mojadlo en la sangre que estará en el berilo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el berilo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Miren el texto lo que dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Creo que aquí tenemos una buena pista. La Pascua era una fiesta, de hecho era una celebración más adelante. Ahí no se está anunciando como fiesta, es más para adelante cuando Dios la instituye como una fiesta. Pero básicamente era una celebración que tenía que ver con conmemorar, recordar. ¿Recordar qué? Recordar que Dios les mandó a matar un animal, que tenían que coger como una especie de esponja y coger la sangre, y con esa sangre untar en el dintel de la puerta de la casa, en el marco, en la parte de arriba, untaba sangre en el dintel y en los postes también, por fuera, y cerraba la puerta y no salga más hasta mañana. Eso es lo que está diciendo, porque Jehová, yo quiero que ustedes noten en el texto que no es el diablo el que va a matar gente, el texto dice que es Jehová el que va a pasar, y dice que cuando él vea la sangre en el dintel y en los postes, Pesaj, va a pasar por alto. Se va a hacer la idea, no, esta casa no existe, le va a pasar por arriba porque está la sangre. O sea, hay una señal que impide que Dios entre a esa casa y que impide que incluso que Dios la mire. Dios la pasa por alto, y esa señal es sangre. La sangre de un cordero. Ahora, todo este evento que está pasando en el libro de Éxodo, bueno, como bien ustedes saben, Éxodo viene del griego, significa literalmente salida. Está narrando la salida de Jerusalén, de Egipto, de Jerusalén no, de los judíos de Egipto. Y ustedes saben que ellos en Egipto estaban esclavizados. Por tanto, esta Pascua está muy relacionada con dos eventos. Número uno, con la muerte de un cordero, y número dos, con la liberación de un pueblo que está oprimido en esclavitud. El pueblo de Israel estaba oprimido, estaba siendo castigado, hacían ladrillos, lo estaban acabando con ellos. Incluso habían mandado a matar a todos los primogénitos porque se estaban reproduciendo en demasía. Y el faraón tuvo miedo de que llegasen a ser más personas que los propios egipcios y terminaran ellos dominando y controlando el imperio. Por tanto, ustedes saben que se les dijo a las parteras, cuando nazca un niño, si es varón lo matan, si es niña la dejan vivir, pero todos los varones lo matan. Pero dice la Escritura que Jehová puso temor en el corazón de las parteras y no mataron a los niños. Y cuando les preguntaron a las parteras por qué se siguen reproduciendo, no, es que las hebreas son mujeres muy fuertes y cuando nosotros llegamos ya el niño nació. Esa fue la explicación que dieron las parteras. Pero lo interesante de esto es que usted tiene que asociar esto. Hay dos ideas en la Pascua: muerte de un cordero, liberación de un pueblo. Esa es la idea que quiero que tengamos en mente.
Ahora, como usted ve en el pasaje, en el versículo 23 de aquí del capítulo 12 de Éxodo, claramente dice que Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y miren el versículo 29, vuelve a reafirmar la idea. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Todo primogénito murió, excepto los primogénitos de aquella casa en donde estaba la señal de la sangre del cordero. Vamos a ir a Deuteronomio para entender un poco más este contexto. Deuteronomio capítulo 16, versículo 6. Ustedes saben que Deuteronomio es conocido como la segunda ley. Por eso Deuteros, que significa otra o segunda. Nomios viene de nomos, ley, otra ley o segunda ley. Es básicamente lo mismo de Éxodo. Todas las leyes las vuelven a decir, las vuelven a recapitular. En el capítulo 16 de Deuteronomio, en el versículo 6, vamos a leer desde el 5 para entender el contexto. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino que en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol. Y miren ahora la frase, a la hora que saliste de Egipto. O sea, vamos a añadir información. Eso se llama zona de desarrollo próximo. Cada uno de nosotros tiene una información sobre algo y siempre, eso está comprobado científicamente, usted puede añadir un poquito más de información a lo que ya sabe. Por eso se llama zona de desarrollo, es un desarrollo cerebral próximo. Es próximo en el sentido de que lo que añado no es una cantidad de información así, es otro detallito más y lo incorporé. Zona de desarrollo próximo, aquí vamos. Ya vimos hasta ahora que la Pascua está relacionada con un cordero y está relacionada con una liberación. Ahora vamos a añadir a la zona de desarrollo próximo otro dato. El dato me está diciendo que esa Pascua tiene que ver con la hora en la que saliste de Egipto. Dice claramente que Dios dice, vas a matar la Pascua, vas a matar el cordero. Y dice, con la alforja y con el calzado, como yo dice, mata los vestidos, porque tú lo vas a matar y no te va a dar tiempo de lo rápido que va a venir la liberación, vas a tener que salir, estate vestido ya, porque es rápida la salida. Recuerden que en aquellos tiempos salirse no era como ahora, había que llevarse las casas eran unas carpas, unas casas de campaña, que eso había que sacarlo, todas esas cosas, por eso había que estar ya vestidos, no había mucho tiempo. Ellos salieron y despojaron a Egipto y salen de Egipto, salen de debajo del yugo de la esclavitud de Egipto y salen literalmente hacia su tierra nueva que Dios les había prometido, donde ya no estarían bajo la servidumbre de ningún imperio. Ahora, para entender la Pascua, es necesario ahondar un poquito más en el corazón de la Pascua. ¿Cuál es el corazón de la Pascua? El animal, el cordero pascual, el cordero. Vamos a ir a un pasaje difícil de la Escritura y vamos a rogarle a Dios que nos dé iluminación, pero vamos a ir ahí, vamos a ir a Levítico, capítulo 16, y vamos a leer los versículos desde el 5 hasta el 22. Levítico, capítulo 16, desde el 5 hasta el 22, y vamos a leer un poco acerca de esto, del día de la expiación, el día del Pesaj, el día de la Pascua, cuando se va a matar el cordero, porque el cordero se siguió sacrificando año tras año, a pesar de que ellos salieron de Egipto. En el capítulo 16 de Levítico, miren a partir del versículo 5, y por favor, el texto está difícil, pero traten de entender por lo menos la idea central de lo que está diciendo, para entender un poco más el corazón de la Pascua, que tiene que ver con el cordero. Miren esto. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel, tomarás 2 machos cabríos, ojo con esto, hay 2 animales, aquí está hablando de 2 animales, y una buena pregunta es, ¿por qué si en la Pascua de Éxodo se mandó a matar 1 por familia, por qué ahora cuando se está instituyendo la fiesta como algo oficial, que Dios mismo lo está mandando, por qué ahora hay 2 en vez de 1? Esa es una buena pregunta, vamos a seguir leyendo. Dice que tomarás 2 machos cabríos para la expiación y 1 carnero para el holocausto. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes. Ojo, hay que echar suerte. Echar suerte es como una especie, para que ustedes entiendan, de piteo. Eso no se sabe, era con el urín y el tumín, eran unas piedras que las tiraban y como caían, por ahí Dios hablaba y se echaba suerte y ellos entendían lo que Dios estaba diciendo. Bueno, se echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. Vamos a parar ahí. Se va a definir qué macho cabrío es para Jehová y qué macho cabrío es para Azazel. ¿Quién es Azazel? Porque nosotros sabemos quién es Jehová. Pero ahí en ese contexto es muy difícil, hermanos. Azazel viene como 3 o 4 veces en toda la Biblia y están ahí en Levítico. Ahí nada más. Y nunca más en el Nuevo Testamento ni nada te vuelven a hablar de esta persona, ni te explican quién es, ni a qué se refiere. Y está ahí. Lo echarás a Azazel.
Yo lo voy a explicar ahora un poco más adelante, lo que se cree que sea Azazel. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Miren el panorama general, 2 machos cabríos echan suerte. El que le corresponde a Jehová, el que le cayó la suerte a Jehová, ¿qué dice? Que ese lo van a matar. Ese van a hacer la expiación. ¿Ya? Sigue diciendo, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentarás vivo delante de Jehová. Ah, este no se va a morir. No, este no se va a morir. ¿Qué es lo que va a pasar a este? Para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Uno lo van a matar, otro lo van a soltar. Uno lo van a matar en el altar y el otro lo van a echar en el desierto. Uno es para Jehová y otro es para Azazel. Seguimos diciendo, leyendo. Dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí para su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomarás un incienso lleno de brasas del fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfumes aromáticos molidos, y los llevará detrás del velo. Y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomarás luego de la sangre del becerro que mató, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, hacia el lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Miren, el pecado del pueblo. Va a morir el animal y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificarás el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre con sus dedos 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Ahora viene el vivo. Y dice, y pondrá a Aarón, ojo aquí, sus 2 manos sobre la cabeza del macho. ¿Hay una imposición de manos aquí? Sí, está hablando de una imposición de manos. Le tenían que imponer las manos al macho cabrío vivo en la cabeza, el que había caído por suerte para Azazel. Dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Qué significa entonces esta imposición de manos? Como una confesión. Se está pasando, transmitiendo esos pecados que se están confesando por los hijos de Israel. Por la imposición de manos se le está simbólicamente traspasando al animal al imponerle las manos en la cabeza. Sigue diciendo todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Lo ven? Todos los pecados y las iniquidades serán puestos sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviarán al desierto por la mano de un hombre destinado para ello. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí, escuchen, todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Una pregunta aquí ahora. Tu misma cara, Malu, la que todo el mundo pone. ¿Qué significa esto? Seamos honestos, hermano, el texto está difícil. Ahora, recuerden que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento nos dice que todo el sistema de sacrificios que está en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. O sea que por ahí ya nosotros sabemos que aquí está hablando de Cristo. Entonces, ¿está hablando de Cristo? Sí, está hablando de Cristo. ¿Cómo? Vamos a regresar a algo que yo les he explicado muchas veces a ustedes. El sacrificio de Cristo, Cristo en su sola ofrenda cumplió las 5 tipos de ofrendas que habían en el Antiguo Testamento. Él fue una oblación, él fue una expiación, él fue una propiciación, él fue un sacrificio de paz y él fue el otro, no me acuerdo. Todo fue. Él cumplió los 5 tipos de sacrificios en uno solo. Por eso fue un sacrificio perfecto. Ahora recuerden que también hay una doble función del sacrificio de Cristo. Para con nosotros los hombres, Él expía nuestros pecados. Esta fue la primera clase que me acuerdo que cuando dije, ¿qué cosa es expiar? Nunca se me olvida que esta fue la ilustración. ¿Acuerdan? Lavar. Él logra que su sacrificio, el derramamiento de su sangre, lave, borre, remueva, quite la mancha que teníamos del pecado. Él nos limpia. Eso es lo que Él hace para con nosotros. Él nos expía, los lava. Pero Él hace otra cosa para con Dios. Y obviamente a Dios no es lavarlo porque Dios no está sucio. Lo que estamos sucios somos nosotros. ¿Qué es lo que hace Él para con Dios? Él
propicia la ira de Dios. ¿Qué es propiciar la ira de Dios? Aplacar toda la ira que Dios tiene para derramarla sobre nosotros. Él logra aplacarla con el sacrificio de Cristo. ¿Cómo logra aplacarla? Porque le pone una carita de lástima muy grande a Dios y Dios dice, bueno, ya está bien, no te voy a castigar. No, Él logra aplacar la ira de Dios porque Él la recibe sobre Él, toda la ira de Dios. Por tanto, toda la ira de Dios que tenía que caer, y ahí pon tu nombre, si tú eres salvo en esta tarde, toda la ira de Dios que tenía que caer sobre ti, Cristo se puso en el medio y la recibe Él, y por eso ahora Dios te mira y te dice, no tengo ningún tipo de problema contigo. Porque todo el problema que tenía con nosotros se lo desquitó a Cristo. Ahora miren, si usted mira aquí en el capítulo 16, estamos viendo el mismo sacrificio apuntando a dos cosas distintas del mismo sacrificio. El primer cordero, si ustedes se dan cuenta, es matado y expiado para con Jehová, ¿sí o no? Lo matan para con Jehová y rocían su sangre y ese cordero limpia y expía. Y el segundo cordero tiene que ver más bien con el resultado del sacrificio de Cristo. Se imponen las manos sobre él, se confiesan todos los pecados, se traspasan todos los pecados a la cabeza del animal y lo sueltan y se van. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa que todos nuestros pecados, por el sacrificio de Cristo, Dios hizo que se alejaran de nosotros. Él los quita, se los lleva lejos, nos alejó de nuestros pecados y de nuestra maldad. Y en segundo lugar, puede apuntar a Jesús también cuando nosotros simbólicamente, como si fuera por imposición de manos, pasamos nuestra culpa hacia el Cordero de Dios. Y ese Cordero es sacado fuera del campamento, fuera de los límites del territorio en donde está el pueblo de Dios, y es contado afuera como alguien que está en el desierto, en donde dice la Escritura que moran los demonios. Y de hecho, ya de paso les digo que muchos eruditos consideran que Azazel es un demonio, posiblemente se refiriera a Satanás. Y si esa es la interpretación correcta, básicamente estaría diciendo que Cristo será sacado fuera como si fuera un delincuente, va a morir fuera de la ciudad, fuera de los límites de la tierra santa, y va a ser matado en el desierto como si él fuera un delincuente, y a las fuerzas del mal se les va a permitir infligirle daño a él. Fue lo que le dijo Dios a la serpiente. Él te aplastará la cabeza, pero le dejó claro, tú le vas a poder hacer algo a él también, tú le vas a herir a él, el calcañar. Y algunos lo representan como una serpiente que tiene la boca abierta con sus dos colmillos, y Cristo pone el calcañar aplastándole la cabeza, pero mientras él más aplasta la cabeza, más va matando a la serpiente, pero mientras más la aplasta, más se le van encajando los dientes en el calcañar a Cristo. Por tanto, Cristo mata a la serpiente, pero sufriendo gran dolor él. Y mientras más le aplasta la cabeza, más le entra el veneno y más le entra el colmillo de la serpiente. Le está entrando por el calcañar a él. Por tanto, este segundo macho cabrío parece ser esto. Él aleja nuestras transgresiones de nosotros porque Él se las lleva y Él paga por ellas. Hizo alejar de nosotros, dice la Escritura, todas nuestras transgresiones. Déjenme leerles un poco lo que dicen los comentaristas de Azazel. Dice, el ritual levítico establecía que el sumo sacerdote debía presentar delante de Jehová en el día de la expiación, casi mi amor, dos machos cabríos sobre los cuales se echarían suerte, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Después que el sacerdote ponía las manos en la cabeza del macho cabrío por Azazel y confesaba sobre este todos los pecados del pueblo, el animal era llevado al desierto. Dice, la única mención que la Biblia hace de Azazel está en Levítico 16:8, versículo 10 y versículo 26. Ya, nunca más en la vida. No ha sido posible identificar exactamente a Azazel. Según la etimología, el significado del nombre principal viene de una raíz que significa quitar o conducir hacia un lugar desierto o al mismo sitio del desierto. Hay algunos, sin embargo, para quienes Azazel significa el macho cabrío y otros que lo interpretan como un demonio o como a Satanás mismo. Mis hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Cristo, que murió fuera de la ciudad, fue crucificado. Él pronunció, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí o no? Elí, Elí, lama sabactani, dijo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿recuerdan la predicación de Paul Washer que vimos? Paul Washer dijo que cuando un rabino quería comunicar un salmo, él no decía, él no recitaba el salmo entero, nada más decía el primer versículo del salmo. Y ya todos los demás alumnos sabían qué estaba queriendo decir él con todo el salmo. Entonces, cuando Jesús dijo
Eli, Eli, lama sabactani, ya. Estoy diciendo, estoy con el Salmo 22 completamente. Hay una parte del Salmo 22 que dice, porque me han rodeado fuertes toros de Basán. ¿Sí o no? Estás rodeado de toros. En los evangelios dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Y hermanos, algunas personas consideran que esa tiniebla pudo haber sido la concentración de todas las huestes espirituales de maldad ahí para ver qué le pasaba, qué hacían. Estos toros de Basán fácilmente pueden ser los demonios o pueden ser también las personas que lo están injuriando. Recuerden que él está sufriendo y en medio del sufrimiento se están burlando de él y lo están tentando. Bájate de la cruz, demuestra que tú de verdad eres el Mesías, bájate para que creamos en ti. Esa es la voz del diablo, hermano, porque si el diablo lograba que Cristo se bajara de la cruz, no había sacrificio, no había cordero pascual, no había perdón de pecados. Cristo no podía bajarse de la cruz. Y él lo sabía. Por consiguiente, vamos a conectar las partes. La Pascua significa pasar por alto, ¿sí o no? Ignorar. ¿A quién ignoró Dios? A hogares en donde estaba marcado por la sangre de un cordero. Alguien murió para que no muriera el primogénito de la casa. Iba a morir o el primogénito o el cordero. En el caso de los creyentes de Dios, murió el cordero y no murió el primogénito. Ahora, a medida que eso ocurre, eso está conectado también con la salida del pueblo de Egipto. Salen de Egipto por el mismo cordero pascual. El mismo cordero que los libró de la muerte es el mismo que le infunde miedo al faraón y los deja salir y son libres, se van. Y también hemos visto que después en el sistema de sacrificios se manda a hacer este mismo sacrificio, pero ahora se añade otro cordero, otro macho cabrío, al cual se le pone las manos y este se va. Dando a entender que Cristo va a morir por nuestros pecados y nos va a limpiar, pero Él también va a hacer alejar nuestras rebeliones y Él también se va a volver maldición por nosotros. Al imponérsele las manos nuestras e imputársele a Él toda nuestra maldad, Él se vuelve hecho maldición y cae en manos de Azazel, en donde es castigado fuera del campamento, para alejar de nosotros todas nuestras transgresiones. Y aquí es donde viene la parte de la liberación de Egipto con nosotros ahora. Como bien vimos, Él hace alejar de nosotros todas nuestras transgresiones. ¿Qué significa esto? Que Él nos libera también a nosotros los cristianos del yugo, del pecado y de la esclavitud. O sea, pudiéramos decir que el Cordero Pascual está apuntando a Cristo, la sangre del Cordero que libra a los hijos del pueblo de Israel de que mueran, nos está apuntando a que todos los que nos hemos refugiado en Cristo por lo que Él hizo, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, seremos librados también de la muerte y de la condenación. Y que al igual que el pueblo de Israel fue libre del yugo de Egipto, nosotros también por el Cordero Pascual, por la muerte de Jesús, somos libres, totalmente libres del dominio del pecado sobre nosotros. Eso significa que si una persona dice que Cristo lo salvó, pero no está siendo transformada, como dice Paul Washer, cuando alguien le dice Cristo me salvó y él no ve que está transformada, la persona le dice Cristo te salvó ¿de qué? Explícame de qué te salvó Cristo. Todo aquel que se ha aplicado la sangre del Cordero termina siendo librado de la muerte y librado del yugo de la esclavitud del pecado. El verdadero creyente no vive una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque toda su pecaminosidad ha sido imputada a Cristo por una imposición de manos. Y Él fue hecho maldición por nosotros. Y Él aleja ese pecado de nosotros. Entonces, si Él alejó de mí todas las transgresiones, yo no puedo decir que soy creyente y vivir en transgresión constante de la ley santa de Dios. Porque es una de dos. O yo soy un mentiroso, o Dios es un mentiroso y lo que Él prometió no se cumple. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por consiguiente, hermanos, Él se convierte en la causa de nuestra liberación de la esclavitud del pecado, del reino de las tinieblas, y Él es nuestra Pascua, en el sentido de que Dios pasó por alto nuestra maldad, pero no pasó por alto la maldad nuestra imputada a Cristo. Que quede claro, Él pasó por alto nuestra maldad de nosotros, pero no se la pasó por alto a Cristo. Dios castigó nuestra maldad en Cristo. Por consiguiente, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Hebreos, capítulo 5, versículo 9.
Él puede salvar perpetuamente. Dice, vamos a leer desde el 8, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted hace una pregunta inductiva al texto, ¿cómo es la salvación de la cual Cristo es el autor? El texto responde, es eterna. Miren otro texto ahí mismo en Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Desde el 24 le dice más, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, miren esto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si usted le hace una pregunta inductiva al texto y le pregunta, ¿por qué Cristo puede salvar perpetuamente a una persona? El texto responde porque tiene un sacerdocio inmutable y porque puede interceder constantemente por él. O sea, Cristo no muere, está resucitado y él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que está a la diestra de Dios, él puede interceder por mí constantemente. Y como él no muere, él está siempre ahí para interceder. Siempre tengo a alguien que ataje a Dios, por decirlo de alguna manera. Siempre tengo a alguien que pare e interceda por mí. Y como él es un sacerdote eterno que no muere, que intercede siempre por mí, pues entonces el efecto de su intercesión es que me salva a mí perpetuamente porque él es perpetuo. Hermano, cada vez que usted mira la Escritura, en ninguna parte de la Escritura se le promete a alguien vida temporal. El calificativo, el adjetivo que describe el sustantivo ahí siempre es vida eterna. Cuando Dios te da vida, te la da eternamente. Así es como Dios la describe. No es una vida temporal. No es que la tienes hoy y la perdiste mañana y después te arrepientes y la volviste a retomar y después la perdiste y te fuiste para el infierno, aunque en alguna vez fuiste salvo. Si tú te mueres y abres tus ojos en el infierno, significa que nunca fuiste salvo. Jamás. Porque el perro siempre vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido, dice la Escritura. Cristo puede salvar perpetuamente. ¿Por qué? Hermanos, piensen en la Pascua. Él es nuestra Pascua, porque su sangre fue derramada a nuestro favor. Estamos cubiertos en el dintel y en los postes, por adelante y por atrás, por la sangre del Cordero. Estamos limpios. Y además de eso, todos mis pecados pasados, presentes y futuros, Él los cargó sobre Él cuando se le impusieron las manos y Él fue dado a hacer y Él se los llevó lejos. Es a Él el que le contaron mi culpa. Y ahora, porque la historia no termina ahí, Él fue muerto, sí, pero Él resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Escritura que intercede constantemente por mí. Cada vez que yo cometo pecado, ahí está Él para decir, pero yo pagué por Él. No se lo cuente, porque a mí me quebrantaron en la cruz para que no le hicieran nada a Él. Yo me dejé magullar completo para que no lo pudieran tocar a Él ni un pelo. Él está perpetuamente intercediendo por mí, por tanto, soy salvado perpetuamente. Otro error doctrinal es que la Escritura enseña que nosotros fuimos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿sí o no? Él muere expiando nuestros pecados. Él es la Pascua, Él es el Cordero Pascual. Pero dice la Escritura, sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él en su resurrección. Fuimos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Por eso que Pablo dice, crucificados juntamente con Cristo estoy. O sea, Pablo estaba clavado en la cruz junto con Cristo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros fuimos unidos a Él en su muerte y fuimos unidos a Él en su resurrección. Para que yo tenga vida eterna y después la pierda, lo que me da a mí la vida eterna es que me unen a Él en la muerte. Y por eso Él paga. Y me unen a Él en su resurrección y por eso es que yo vivo por la vida de Él. Para que yo haya tenido vida eterna y después la haya perdido, como dicen los arminianos, significa que en algún momento de la historia tuve que estar unido a Cristo y después en otro momento de la historia separarme de Cristo. Pregunta, ¿enseña la Escritura que alguien se puede separar de Cristo? Pablo fue bien claro, por el cual estoy persuadido que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nada ni nadie, ni yo mismo, me puede separar de Cristo, y lo que me da la vida eterna es estar unido a Cristo, pues entonces yo nunca puedo perder esa vida eterna. Porque tendría que quebrarse la promesa de que ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar. Cuando yo estaba recién convertido, eso era un coro. Tendrían que haberlo oído. Nada nos podrá separar. No, nada nos podrá separar
Se cantaba eso. Por eso Él puede salvarnos perpetuamente. Ahora te voy a decir algo. Como mismo Cristo puede salvar perpetuamente, según el texto, a los que confían en Él, a los que le obedecen, dice el texto también. También hay una condenación perpetua. No quiero traer, porque estamos en Semana de Pasión, un mensaje triunfalista en donde todos son buenas noticias. Tengo que ser honesto. Hay muy buenas noticias, y ese es el evangelio. Buenas noticias. Buenas noticias para los que creen. Para el que rehúsa creer, dice la Escritura, solo queda una horrenda expectación de juicio. Todos recibirán un pago eterno. Los creyentes serán recompensados con vida eterna y los incrédulos serán recompensados con condenación eterna también. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, usted debe creer en Jesús y arrepentirse de todos sus pecados para obtener la vida eterna. Porque si no lo hace, hermano, para Dios no hay nada más lindo que su Hijo. Él salió y se dio una voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el único que Dios se complace de verdad es en Cristo. Como vimos en la predicación de Paul Washer, Abraham fue a matar a Isaac y Dios le dijo: no, para, y no lo dejó. Y dice Paul Washer, pero la historia no termina ahí, la historia continúa después en el Calvario. En el Calvario está Cristo, que es el Hijo, y está el Padre, y coge a Cristo y le encajó el puñal. El Padre quebrantó, lo leímos en Isaías 50, le complació a Jehová quebrantarlo a él, aunque nunca se halló pecado ni cometió pecado. Dios lo quebrantó a él. Dios el Padre entregó a su propio Hijo y lo mató él mismo para que puedan ser salvos. Y que venga una persona y le diga: no me importa en lo absoluto lo que Cristo hizo por mí. Yo voy a vivir mi vida como a mí me dé la gana, porque yo quiero gozar y quiero disfrutar y bla, bla, bla. Ese es el acto de afrenta más grande que una persona le puede hacer al Creador. Hermanos, todas las personas que se van para el infierno, voy a aclarar, se van porque son idólatras, pero Dios no manda a las personas al infierno por ser idólatras, ni por ser adúlteros, ni por ser malvados. Dios manda a las personas al infierno por ser incrédulos. Todos los que se van para el infierno es porque rehusaron a creer en el Hijo y creyeron en otra cosa, menos en el Hijo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice la Escritura. Como mismo en la nación de Egipto, aquellas casas que no estaban cubiertas por la sangre del Cordero Pascual, hubo muerte en esa casa. Asimismo, toda persona que no sea lavada y regenerada por la sangre del Cordero Pascual sufrirá la muerte eterna. Por tanto, no te vayas de este lugar sin Cristo. Él ha muerto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude.